Agradecerles la puntualidad, la asistencia, el interés que han mostrado en seguir participando de este espacio del Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Profe Tania, si antes de empezar entonces activas tu cámara, por favor, que nuestros Sí. estudiantes te logren reconocer. Bueno, para mí es un gusto presentarles a la profe Tania. Mm, es muy importante como que además de reconocerla en su persona, en su formación, también sepamos dónde está. Ella es de la eh, zona del SEAD Florencia, ¿sí? Zona sur, sí, Zona profe. sur, exacto, de la zona sur. eh, para nosotros como docentes es un motivo de orgullo, de satisfacción saber que con nuestro programa nosotros vamos donde otros programas no van. Eh, en la zona sur, creo que este es el único programa de filosofía que están, digamos que en esa parte. ¿Cuántos Ujú. estudiantes tenemos en estos momentos matriculados de la zona, Tania? Y para este periodo 1604 hay alrededor de 8 estudiantes, profe, que pues están con cursos activos en este momento dentro del programa de filosofía. Perfecto, Tania, muchas gracias. Entonces, pues realmente es muy interesante ver que nuestro programa de filosofía, pues efectivamente hace presencia en lo que en la academia filosófica sería la periferia, ¿sí? Ujú. Porque pues prácticamente el programa se ha centrado mucho en las ciudades capitales y pues en nuestro caso satisface mucho saber que tenemos compañeros, colegas, amigos, amigas de las diferentes zonas, incluso lugares apartados del país. Entonces, muchas gracias, Tania, uno, por estar acá en este espacio. Muchas gracias por ser una cara muy linda, amable, visible de nuestro programa en la zona sur y específicamente en Florencia. Y pues tienes entonces la palabra para empezar con este ejercicio. Les recuerdo a nuestros asistentes, una vez Tania termine su intervención, entonces se abre el debate pues como para las preguntas y respuestas. Adelante, compañera. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a la participación en este espacio. Como mencionaba el profe Einer, mi nombre es Tania Loret Sánchez Prieto y pues hago parte de el grupo de docentes que acompañan el programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pues en términos de estudios y como parte de una presentación, tengo una especialización en pedagogía y un máster en cooperación internacional y ayuda humanitaria y además en este momento soy maestrante de la maestría en desarrollo alternativo, solidario y sostenible de la universidad que tiene la universidad UNAD aquí también en el país. Para mí es importante poder estar compartiendo este espacio con ustedes porque de alguna manera pues es llegar a entornos nuevos que ofrece el programa y pues nuevos digo desde mi experiencia y es muy significativo también poder compartir con ustedes esta historia y lo que he podido desarrollar también desde el lugar de la filosofía. Entonces, ¿me podrían confirmar si se ve mi pantalla, por favor? Muy bien, Tania. Sí, listo, Sí. gracias. Entonces, Si aumentas el zoom, porfa, del texto para las bueno, personas que de pronto ya tenemos. listo, ya voy eso ahí ya se ve mejor. Muy bien así. Listo, entonces como les decía, pues hago parte del programa de filosofía y para mí es importante poder compartir con ustedes eh, textos y también temas que han sido de mi interés y en este caso
parte del ejercicio fenomenológico que nos invita a realizar Merleau-Ponty a través pues, de la comprensión del tiempo y el cuerpo, donde las vivencias permiten una sensibilidad con el mundo. Por eso, pues compartí con ustedes el texto de Pérez Larrota, un docente de la Universidad del Cauca, sobre historia, tiempo y cuerpo en Merleau-Ponty del 2009, donde inicialmente propone que el tiempo está presente necesariamente con nuestra existencia y con ella y con esta existencia pues se da como un campo de presencias, ¿no? Que implica, comillas, la temporalidad, a la temporalidad como una modalidad inherente a nuestra existencia personal a través de la relación perceptiva con el mundo. Y allí se propone esa posibilidad de retomar lo que ya se vivió para poderlo recordar, pero también se plantea su permanencia, que puede ser a través del recuerdo, a través del paso del tiempo y que al relacionarnos con estos entornos, con lo que percibimos y con lo que vivenciamos de manera constante. Por otro lado, se plantea que en la existencia se desarrollan sinestesias y procesos orgánicos para comprender la constitución de nuestros comportamientos y con esto la relación que se puede tener con el mundo físico e intersubjetivo. Es decir, cómo se desarrolla este vínculo entre ese entorno que es físico y lo que nosotros podemos llegar a interpretar con él. En este caso, esa estructura significativa de la percepción se traduce en el descubrimiento de nuestro propio psiquismo y tiene o plantea el poder involucrar una reflexión que fluye y produce un efecto que muestra un significado de ese objeto que es vivido, pero también dentro de la conciencia se asume un papel que es destacado en términos de poder sobrepasar el hecho de quedarse con el objeto como una mera cosa y en su lugar tiene la posibilidad de iluminarlo en sus posibles sentidos, es decir, ofrece nuevos elementos para poder analizar objetos, para poder analizar los horizontes de esos objetos a partir de nuestra experiencia y desde las diferencias y las peculiaridades de la vida cotidiana en las que ese objeto se encuentra inmerso, conformando así pues un sujeto que tiene la posibilidad de describir sus experiencias propias que implican una relación con él mismo, con los otros y el mundo. Merleau-Ponty se interesa, ustedes están escuchando una interferencia también, qué pena, es que no veo bueno, creo que ya. Merleau-Ponty se interesa por la explicación del miembro fantasma, también como una manera de poder analizar y sentir pues ese objeto, y desde allí cómo la fisiología y la psicología tienen la posibilidad de estudiar esos comportamientos desde cada escenario, así el miembro ya no esté, y poder proponer un ser del mundo como ese movimiento integral entre el organismo y las intenciones prácticas, afectivas y cognitivas. Y así, cómo esa relación con el mundo, el tiempo y el cuerpo y lo que se vive con él se propone como una manera de hacerlo consciente, de poderlo entender. Aquí es posible que se puedan generar varias maneras en las que el miembro que se pierde puede hacerse presente a partir de un recuerdo, un sentir físico, una emoción, y esto de alguna manera refleja esa interacción en la psique y en lo físico que permite que se generen actitudes existenciales variadas donde se comprende esa relación con el concepto pues, que plantea Merleau-Ponty en el ser del mundo, donde no es algo obligado, sino que es algo que surge de una interacción que está alrededor de ese miembro fantasma, alrededor de ese objeto que se puede sentir o comprender. Un elemento más que surge de este análisis es el sentido del tiempo, el cual tiene un accionar dentro de la persona y hacia afuera de esa persona.
y de ella en la relación con los otros y con lo físico, donde se hace presente a través de los recuerdos, las historias y las vivencias como un estímulo para seguir interactuando con el mundo. Hasta aquí pues, se han mencionado algunos elementos que conducen a comprender cómo el cuerpo y el tiempo tienen una relación, ¿sí? Tienen un vínculo a través pues, de ese campo de presencias, de la existencia, del ser del mundo y del tiempo, que permite comprender cómo existimos en el mundo desde ese lugar fenomenológico y cómo podemos establecer relaciones con él. Y para continuar, que es un poco como lo que se plantea dentro de la lectura, con esta aproximación al texto, plantear algunos elementos que permiten a la intersubjetividad existir, que es como otro elemento que es importante dentro de lo que se propone en el texto, y para ello, comillas, el despeje fenomenológico hace un cuestionamiento a la idea del otro como un pensamiento que lo objetiva sin considerar para nada su presencia física y existencial en mí. Es decir, cómo me relaciono con ese otro a partir de un contexto que conozco, de unas experiencias que he vivido y de aquello que se revela y se analiza según lo que ha sucedido. Aquí tenemos entonces un primer elemento que se relaciona con el cuerpo, donde se produce una realidad y una percepción, y esto de alguna manera permite una afirmación cultural y natural del cuerpo, donde es posible existir en tanto lo físico, pero también desde la historia y ese vínculo que puede establecer con el exterior. Y se establecen una mirada del otro en mí. Aquí es importante tener en cuenta que tanto el cuerpo como la intersubjetividad pues son posibilidades que nos brinda la fenomenología. Y creo que pues esta lectura es interesante porque de alguna manera pues es ver este ejercicio fenomenológico también a través del arte. O sea, cómo a partir de una experiencia, a partir de una relación física con algo, es posible también trascender ese lugar físico y poder construir una percepción de eso que vemos y de cómo nos relacionamos con eso que está allí. Esta experiencia resulta clave para la manifestación del cuerpo en tanto obra que es objeto de estudio y esencialmente de participación reflexiva, llenándola de significaciones que varían según la manera de volver la mirada sobre ella. Comillas, cuando me vuelvo hacia mi percepción, y paso de la percepción directa al pensamiento de esa percepción, la reefectúo. Vuelvo a encontrar un pensamiento más antiguo que yo, operando en mis órganos de percepción, del que estos no son más que vestigio. Es de la misma manera que entiendo al otro. También aquí, nada más tengo el vestigio de una conciencia que se me escapa en su actualidad, y cuando mi mirada cruza otra mirada, reefectúo la existencia ajena de una especie de reflexión. Cómo tenemos la posibilidad de volver sobre eso que percibimos, de analizar nuevamente el pensamiento a través del recuerdo, a través de la experiencia, a través de la vivencia, y también a partir de eso, cómo puedo entender o constituir una mirada sobre el otro, y el otro también cómo constituye una mirada sobre mí. Aquí es posible identificar ese proceso que se da para la constitución que puedo tener del otro, y a la vez puedo configurar en mí como una forma de relacionarme con el mundo, una manera de ser y de hacerse presente esa intersubjetividad que se propone dentro del texto. Por otro lado, se encuentra un elemento social y cultural que en este ejercicio de construir intersubjetividad es importante,
ya que ese elemento social y cultural se sostiene en el tiempo y en el espacio y de alguna manera permite la existencia personal y comunitaria, dado que configura un tejido de percepciones, de interpretaciones, de desvelamientos que se movilizan en el tiempo e inciden tanto en el intérprete, es decir, en el quien vive la experiencia, como en el modo de ser del mundo, ¿sí? Es decir, lo que se constituye a partir de esa experiencia de quien la vive. Es así como podemos estar dados a nosotros mismos y dados al mundo. Tenemos entonces la posibilidad de existir desde esa subjetividad que interactúa con lo corporal y con lo exterior, además de ser marcados por el tiempo y a la vez ir captando lo que viene del mundo, que se constituye como una infinitud de historias que van y vienen al ritmo de la relación con los otros. Es representativo pues poder como considerar estos elementos que nos ofrece la fenomenología como un elemento de análisis y de poder interactuar con la realidad en la que estamos, ¿sí? Con con eso corporal, pero también esa posibilidad de analizar y de ver más allá de lo corporal y poderlo colocar en el tiempo, en lo social, en lo cultural y en las historias que de alguna manera se tejen en la relación con los otros. Se destaca también el rol de la percepción dentro del texto, como esa posibilidad de analizar y comprender los diálogos y movimientos que se dan en el tiempo a partir de la historia humana. Y aquí el arte como un referente, como un lenguaje, una manifestación que expresa el yo, el otro, y que constituyen las expresiones culturales que dan lugar a un proceso intersubjetivo, en donde podemos ver o referenciar el ser del mundo, ya que es a través del ser del mundo donde se abre la posibilidad de experimentar otro tipo de prácticas, según lo propuesto por Merleau-Ponty, sensaciones, emociones que conectan a lo que soy y a lo que tengo, tanto en mi cuerpo como en el mundo que conformo y que configuro, y en donde el cuerpo se configura también como un vehículo del ser del mundo, por medio del cual hay una conexión tanto con los objetos, pero también una proyección de los significados y de lo que se construye a partir de esos objetos y de esa significación que le doy a eso que me encuentro, que configura o que realimenta una reafirmación de quiénes somos. En este sentido, es muy importante pues como considerar ese elemento de la percepción que es muy trabajado por Merleau-Ponty, también pues como esa posibilidad de poder interactuar, ¿no? con eso que somos, y a partir de allí, en el caso de este texto, el vínculo o la reflexión que se hace frente al filme Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro, que es realizado por Jorge Silva y Marta Rodríguez, como una manera también de que tienen las comunidades indígenas de reafirmar quiénes son, ¿sí? A partir de eso que encuentran allí, a partir de lo que constituyen desde el yo, o sea, desde esa individualidad que pueden ser, pero también de esa interacción con los otros y las diferentes expresiones culturales que se consideran aquí. Este texto de Pérez Larrota entonces propone ese acercamiento a la propuesta artística, tanto del filme y también como de algunos fragmentos de El Carnero, de Juan Rodríguez Freile, y allí pues es analizado desde algunos elementos como el espacio fílmico, el territorio, la memoria colectiva, la oralidad y la relación propuesta desde ese poder diabólico del indio en el carnero
a partir de los signos más representativos como una expresión de intersubjetividad y de ser del mundo, que son esos dos conceptos pues, que son relevantes también en la propuesta de Merleau-Ponty. En este sentido, el espacio fílmico que se proyecta dentro del texto, dentro del filme, Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, tiene o propone una figura de un diablo que de alguna manera ejerce un control, ¿sí?, sobre ese ganado que es sustento para los indígenas, pero no solamente sobre el ganado, sino también sobre su territorio, ¿sí? Y de alguna manera esta imagen se relaciona con una situación de lucha histórica por la recuperación de sus territorios, ¿sí?, que se enriquece con las historias que son contadas, con las luchas que han sido ganadas, pero también que deja presente que no es solamente no solamente existe una lucha contra una figura de diablo, sino que deben ir en contra de un poder que de alguna manera es un control territorial al que se enfrentan, ¿sí? Aquí se identifica ese lugar del yo, del otro y de la cultura que configura una visión del ser del mundo, donde ellos a partir de el diálogo que allí establecen, de lo que cuentan, de las imágenes que surgen en el filme o que se proponen dentro del filme, de cada una de las ambientaciones que están allí, plantean esa generalidad que adquiere el cuerpo, ¿sí?, en este caso del diablo, a través del cual se recoge, por un lado, en el tiempo y en el espacio, o sea, en este caso configurado a través de un filme, y por lo tanto que tiene como un elemento que es garantía de ver esa intersubjetividad allí reflejada, que ofrece al sujeto una lucha por el territorio. Y así se describe un cuerpo, ¿sí?, un cuerpo que en este caso puede ser el filme, con la posibilidad de vivirse y reconocerse en lo habitual y en lo actual, es decir, poderlo trasladar a otros contextos, teniendo la opción de enfrentarse a su realidad o volver sobre lo que ya ha pasado para reflexionar, logrando vincular una hora, un instante también con lo pasado. Aquí podemos identificar o encontrar que el filme, o sea, que a través de esa figura del diablo, se pueden recapitular, se pueden analizar, ¿sí?, y se pueden configurar diversidad de significaciones a lo que puede representar esa figura. Si bien en el filme se ve como una figura humana que tiene unas máscaras, que está escondida, también se puede ubicar y se puede configurar a partir de ese ejercicio de control territorial al que ellos se enfrentan en esta actualidad. Entonces es como a partir de ese ejercicio de intersubjetividad y de ser del mundo, a partir de un filme se puede lograr hacer este tipo de análisis, ¿sí?, tener esa percepción a partir de lo intersubjetivo y de cómo se puede plantear una relación del yo con el otro y con aquellos elementos culturales e históricos que se enriquecen también con las experiencias. Los escenarios, como el espacio comunitario, donde de los alimentos para poder promover la palabra, las historias contadas, las imágenes y la ambientación, pero también ese escenario de las siembras, los campos, donde se menciona que es importante no olvidar, así hayan ocurrido muchos asesinatos, aportan una visión que constituye la posibilidad de libertad y de memoria, un horizonte de reconocimiento y justicia
comillas, la intersubjetividad está implicada en la historia como posible reconocimiento entre culturas y hombres mediado por el conflicto y la transvaloración. En este sentido, entonces, encontramos que el filme también, desde ese lugar de la intersubjetividad, pues permite reconocer que no solamente se genera todo como para consolidar una historia completamente negativa, sino que el reconocer también esa historia posibilita ver lo que se ha ganado y aquellas cosas que actualmente, estando vigentes, pues también pueden ser referentes de cambio o de transformación o de reconocimiento de acuerdo a lo que encontremos. En relación con el carnero, se exponen 3 elementos que tienen un vínculo con esa figura del diablo, que se describe en el filme de los indígenas, en este caso la historia, el recorrer la tierra y el atesoramiento. Entonces es ver cómo desde la historia se visibiliza también en el carnero esa perspectiva que permite proyectar un sentido de libertad y de lucha. ¿Sí? Desde el recorrer la tierra se ven allí también descritos esos lugares representativos de la Bogotá antigua y que son también un símbolo que de alguna manera pues fueron apropiados y controlados y que expresan unos conflictos dentro del territorio. Y allí pues como esta posibilidad desde la intersubjetividad permite reconocer ese lugar de poder superar una figura de demonio o de diablo y entrar allí a jugar con una identificación de relaciones que son infinitas, que pueden revelar nuevos escenarios de encuentro, de análisis y de poder interpretar la realidad. Pensé que me iba a demorar más contándoles este espacio, pues esta reflexión a partir del texto. Entonces, pues no sé si tengan algo para comentar o alguna pregunta. Muchas gracias, Tania, por compartirnos tu texto, por hacerlo comprensible. Yo realmente no soy muy experto, no he leído mucho, muy poco, y muy poco es muy poco haberlo con ti, eh, pero pues digamos que a través de tu texto sí se puede comprender algunos elementos, mientras que algunos compañeros se animan. Yo tengo una inquietud precisamente como en esa exposición que vos haces. eh, bueno, es claro que esa relación cuerpo-tiempo, en relación, por ejemplo, con la memoria, con nuestro presente, em, pues digamos que nos permite no solamente un conocimiento de sí mismos, del mundo y de los otros, pero me inquieta mucho que en la fenomenología, digamos que no hay así un desarrollo fuerte en esa relación cuerpo-tiempo, por ejemplo, con específicamente el futuro, ¿sí? Se habla mucho en relación tiempo-cuerpo con la memoria, en el presente miramos los gestos, hacemos del cuerpo del otro un texto y a partir de él advertimos relaciones de sentido, pero con, como que todavía está muy por analizar o por desarrollar, o al menos no desde lo que yo he leído, como esa relación del cuerpo con el futuro, ¿sí? Sabemos que, por Sí. ejemplo, en Husserl, bueno, el pasado a través del recuerdo, el presente la percepción y el futuro la protensión, ¿sí? Eh,
en las últimas investigaciones que he estado haciendo, por ejemplo, sobre una filosofía de la esperanza, no he encontrado precisamente en esos desarrollos fenomenológicos esa parte. Cómo, cómo el cuerpo también, si se me permite la expresión, se puede futurizar, ¿sí? Se puede proyectar, proyectar casi que en el sentido más estético del término, ¿sí? Sobre esas cuestiones de futuro, de esperanza, de perspectiva, ¿sí? Cómo, cómo podemos configurar nuestro cuerpo no solamente a partir de los recuerdos, de las huellas, de las heridas que tenemos, de las cosas que nos marcan, sino también que el cuerpo nos permita a nosotros también proyectarnos en el tiempo. Y para terminar, como mi intervención e inquietud es, pues obviamente entendiendo el cuerpo desde la fenomenología, como lo hace Husserl, Stein, mm, Heidegger, el cuerpo no como un mero objeto, sino como cuerpo vivo, ¿sí? Que eso es muy importante que lo tengamos presente, esa distinción, porque no todo cuerpo es un cuerpo vivo. Gracias, A vos, Tania. profe, por su intervención. Creo que pues para destacar pues como esa posibilidad, ¿no? Que tienen, que seguramente pueden tener los cuerpos, tal vez no tanto desde la fenomenología, pero sí, pues aquí como haciendo una reflexión también frente a lo que su merced menciona, y es cómo seguramente a través del arte, a través de la expresión, a través eh, de la pintura, si bien de alguna manera podemos reflejar allí cuerpos que se constituyen y que tienen una historia, también es posible o también es válido pensar, pues bueno, esos cuerpos cómo pueden proyectarse como usted lo mencionaba, a, a presentar de alguna manera una posibilidad de esperanza, ¿no? Una posibilidad de, en esa perspectiva, cómo el cuerpo también es camino o vehículo para manifestar otras cosas que seguramente no, que si bien pueden estar ancladas como a un pasado y a una historia, pues también aporten otros elementos a la actualidad y a lo que puede ser en una construcción futura de ese cuerpo, de esa idea de cuerpo que se pueda establecer. Por aquí hay alguien que tiene levantada la mano, Ana María. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, yo de pronto con el texto lo que me generó fue como mucha inquietud. Tampoco voy a apagar mi cámara porque mi internet no está muy bien hoy. Me generó fue como mucha inquietud sobre, digamos, el autor, en este caso, sobre lo que plantea Ponti, digamos, acerca de la temporalidad, digamos, como de esa mirada como fenomenólogo, digamos, como de esas definiciones, esos conceptos que él trata como de, o como ese recorrido, entonces uno empieza a encontrar una cantidad de elementos que quizás pues se hace necesario como conocerlos o apropiarse más de ellos para poder como dar una opinión un poquito más o construir algo como más preciso. Entonces, pues él habla de ese concepto, digamos, como de ese mundo, de ese estar ahí, de esas experiencias. Y creo que el profesor Egnar lo estaba mencionando ahorita, mencionó algunos de esos aspectos, como de ese antes, ese después, y ahí ve como la temporalidad, digamos, como el tiempo visto en esas experiencias o en ese hoy. Y pues básicamente pues como que nos lleva por una serie de definiciones. Yo la verdad, después pues, de darle una lectura y quizás amerita pues obviamente un estudio más profundo del tema, me queda como inquietudes, pero no sé si son más los conceptos que el autor de alguna manera ha desarrollado pues en su obra
sobre lo que para él es ese cuerpo fenomenológico o para lo que él define, digamos, como ese tiempo. Y el profesor Einer lo mencionaba haciendo referencia como a la definición que tiene Husserl acerca del tiempo, que eran en tres niveles, creo que fue lo que le alcancé a escuchar al profesor Einer, como en retenciones y no recuerdo el anterior. No sé si valga la pena de pronto como volver a ese concepto de temporalidad que de alguna manera Ponti nos está planteando, y más que una consulta, es como una serie de inquietudes que me causó la primera lectura, digamos, de abordar un texto de un autor pues que no conozco, o que nos invita, digamos, como a tal vez a leerlo con más detalle y a revisar más en mayor profundidad. Gracias, eso era lo que... Gracias, Ana, por su aporte. Juan Carlos, ya que levantó la mano. Buenos días a todos. Buenos días. A mí del título sobre todo, y bueno, en parte por lo escuchado, me gustaría saber si es posible una aclaración sobre el título, que es cuerpo y tiempo. Porque se puede, o sea, comparando con el texto de Heidegger de ser y tiempo, él era muy claro que el planteamiento del problema estaba en la I, ¿no? En la I que une al ser y al tiempo. Entonces, en este caso aquí en cuerpo y tiempo, ¿qué sería? O sea, ¿qué sería lo importante? Si el cuerpo, el tiempo, lo que los une, o el tiempo para responder una cuestión fundamental del cuerpo. Porque también me surge el interrogante que la temporalidad surge, pues obviamente tendría que estar arraigada en la percepción, pero la temporalidad es la conciencia interna del tiempo. Y me parece que el cuerpo sería como, pues, si el tiempo es el presente y el tiempo es el ser y el tiempo es la materia, pues el tiempo sería el cuerpo y no la temporalidad. Esas serían como mis dudas. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, frente un poco al título, considero que desde Merleau-Ponty pues es importante como destacar esa relación que une al tiempo y al cuerpo, porque si bien pues porque de alguna manera el cuerpo pues es el vehículo que permite tener un encuentro también con el tiempo, y es a través del cuerpo que se puede tener como ese encuentro en el antes, ¿sí? Y en ese después de una experiencia, ¿sí? Y desde allí considero que pues de acuerdo a su intervención, pues es valioso y es válido pues como considerar el cuerpo como un vehículo también que permite, que permite consolidar y constituir esa relación con el tiempo. Y desde allí, pues creería yo que esa relación entre ambos, pues también es lo que permite una intersubjetividad, es lo que permite un encuentro entre esas configuraciones, entre esos significados, y le da lugar también pues a la intersubjetividad que se propone también dentro del texto. Profe Einar. Tania, si me permites una intervención más, y precisamente como a partir de la inquietud de Juan Carlos,
o más bien no tanto como plantearte una inquietud, cuanto de ofrecer algún tipo de aclaración también que nos permita a nosotros comprender la cuestión a la que apunta Juan Carlos. No creo que sea en esa relación si el tiempo, si el cuerpo, más bien el I, creo que es lo fundamental allí, pero eso requiere una aclaración previa. Recordemos, a partir de varios autores, entre ellos Agustín, Kant, por ejemplo, el mismo Descartes, hemos como asociado el cuerpo más a la condición del espacio que la del tiempo, porque el tiempo ha estado más relacionado con la cuestión, por ejemplo, como decía Juan Carlos, de la conciencia, del alma, del espíritu, como se quiera decir. En esa, precisamente yo hacía en mi primera intervención, la claridad de cómo es que hay que comprender el cuerpo en este caso, porque si se comprende el cuerpo como res extensa, pues prácticamente no estaríamos advirtiendo ningún tipo de posibilidad de relación entre el cuerpo y el tiempo, toda vez que si el cuerpo es res extensa, pues es fundamentalmente advierte, apunta a una relación del cuerpo solamente con el espacio. Pero si el cuerpo, como decía tanto Husserl, Stein, Heidegger en los seminarios de Solikon, se hace esa distinción entre el cuerpo como Kepa y cuerpo como life, cuerpo como objeto, mero objeto, ¿sí? Como una cosa, digámoslo, lo voy a decir de esta manera muy escueta, muy fuerte, pero como para hacerme comprender mejor. El cuerpo como una masa de hueso y carne, o sea, como una cosa física, distinto al cuerpo sentiente, al cuerpo que vibra, al cuerpo que se deja sintonizar, el cuerpo que se deja templar del espíritu de la época, de los problemas, sí. Entonces, cuando hablamos de sintonía, ya ahí sí hay una posibilidad de pensar el cuerpo en términos de relación con el tiempo. Tampoco podemos comprender el tiempo en el sentido en que lo define, por ejemplo, Aristóteles, ¿sí? ¿Sí? Ni digamos que como Agustín, por ejemplo, pero en todo caso, por eso les decía yo que en la fenomenología lo que le permite a uno tener conciencia del tiempo es precisamente la vivencia del mismo en términos de retenciones, memoria, percepciones, la presencia, pero que cuando me explico para Juan Carlos y los otros compañeros. En esa distinción de cuerpo que estoy advirtiendo, cuando yo veo al otro, no veo un esqueleto forrado con carne. Suena feo, suena duro, pero así, digamos que me quiero hacer comprender. Yo veo al otro, es un ser de sueños, de proyectos, de expectativas, configurado por sus recuerdos, por sus heridas internas, por su memoria. ¿Ven? Entonces ahí es donde cabe digamos que la posibilidad de pensar esa relación, no de si el cuerpo o el tiempo o si lo uno o lo otro, sino y. ¿Sí? Por eso digamos que me inquieta tanto también la cuestión de el cuerpo en esa relación con la protección, con cómo mi cuerpo, más que medio, me es un tejido que me permite a mí ir escribiendo y proyectando mi futuro. Si en mi cuerpo hay heridas, si en mi cuerpo hay recuerdos, si en mi cuerpo hay huellas, eh, ¿por qué no también haber este tipo de protecciones, este tipo de indicaciones, de señalamientos, de perspectivas? Gracias, compañerita Tania y estimados y estimadas estudiantes. Perdón, profesora Tania, es que no sé por qué no se me activa la mano, entonces quería saber si puedo hacer una intervención.
Sí, sí, Sandra, adelante. Bueno, profesora Tania, muchas gracias por este texto. Me ha gustado mucho y me ha generado como gran expectativa seguir investigando más con respecto a Merleau-Ponty. Quisiera destacar dos cosas que me llamaron la atención. Una es lo que nos mencionó con respecto a la construcción del arte que se puede hacer a partir de una experiencia. Me parece interesante, aunque diría yo que también el arte, digamos en el caso del arte efímero, podría ser elaborado en un presente. Bueno, eso es simplemente como para a manera de digamos como que opinión personal. Pero quizás lo que más me llamó la atención es lo que tiene referencia con el miembro fantasma. Pues yo conocía ese término, digamos, como a nivel científico y no sabía que tenía alguna relación con este filósofo. En ese sentido, cuando se menciona el miembro fantasma, que hace parte como de una reflexión a raíz de algo que ya no está, ¿cierto? Como de la ausencia de algo, me lleva a pensar en la siguiente pregunta, profesora, y es si entonces el sentido del mundo, visto desde la perspectiva de Merleau-Ponty, se encuentra a partir del cuerpo. O sea, el sentido del mundo tiene una dependencia con el cuerpo. Esa es mi pregunta, profesora. Gracias, Sandra. Creo que en este caso, pues ese sentido del mundo, pues tienes más como la posibilidad de permitir a ver, es que en esa relación, en ese construir también, pues a partir, por ejemplo, de lo que se siente, de lo que se vive, de lo que se experimenta, tener como esa posibilidad de configurar, por ejemplo, referentes históricos, poder configurar significados, poder visibilizar al otro, ¿sí? No consideraría que tenga completamente, como que el mundo dependa completamente, ¿sí? Pero sí es un elemento importante, ¿no? Para el autor, el poder configurar y el poder relacionarse con el mundo, ¿no? Y cómo a partir de allí, un poco mencionando o teniendo en cuenta lo que me proponía el profesor Einar, frente a ese cuerpo sintiente, ¿sí? Y cómo a partir de allí y de esa relación que se establece con el tiempo, pues se pueden consolidar elementos de, claro, de memoria, pero también de ver en el otro, ¿sí? Y de ver en ese mundo la posibilidad de un presente y de una existencia. Creo que pues allí hay como elementos que nos ayudan a definir que si bien la relación con el mundo es importante, pues y que tiene, pues que es relevante a partir de la intersubjetividad de lo que se constituye, pues no creo que dependa totalmente de este para poder estar. Muchas gracias por la intervención, Sandra. Bueno, ¿alguien más que quiera de pronto hacer algún aporte? Vale, entonces, Tania, reiterarte los agradecimientos tanto por tu participación en este espacio como por ser la cara amable visible del programa en la zona sur. Quiero recordarle a nuestros estudiantes, compañeros, para el próximo sábado, es decir, para los dos próximos sábados no tendremos club virtual de lecturas filosóficas, porque para el próximo sábado tendremos el encuentro con los egresados
y para de hoy en 15 días está programado, está proyectado el, ya les voy a decir, el encuentro con la inducción del programa a estudiantes nuevos del periodo 16-5. Para dentro de 8 días, cuarto encuentro virtual de graduados del programa de filosofía. Está publicado en la página de la UNAD en eventos. Aunque digamos que es el espacio en el que se hace un reconocimiento especial a los graduados del programa, pues no quiere decir que los estudiantes no puedan estar al tanto de ello, toda vez que pues es muy importante también que uno como estudiante se vaya a ir dando cuenta de los egresados del programa de filosofía, en qué están haciendo, en qué se han desempeñado. Para nuestro programa ha sido tanto con estudiantes como egresados, un interés fundamental en gestar encuentros entre expertos, docentes, estudiantes, egresados, investigadores, porque hoy en día, más que nunca, el conocimiento se construye, se debate, se deconstruye, se discute, se dubita, se llega a un consenso en comunidad. Entonces, mm, en el transcurso de la semana les estaré enviando el correo para la próxima sesión, pero para que digamos que sepan que no va a ser un error mío el de la fecha del próximo sábado, sino en razón de estos encuentros que están programados. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y un buen fin de semana. Que descanse. Muchas gracias, Tania. Gracias. Gracias por la escucha, que estén muy bien. Gracias. Gracias.